Que Dios les bendiga en esta mañana. Estoy apurado, estoy apurado. No se pongan de pie todavía. Vamos a ver una pequeña introducción primero, así que esténse sentados cómodos todavía un ratito. Que Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios por poder estar en este lugar. Gracias por sus oraciones, por nosotros también como equipo pastoral. Nos bendicen, nos sostienen. Y mencionaba Ale recién del aniversario en la iglesia de San José, que estuvimos con Francisco. Gracias Francisco que me acompañó. Estuvo ahí orando por los hermanos, hicimos una oración de altar y fue una linda reunión. Estuvo el supervisor regional trayendo la palabra y en la iglesia ahí de San José hicieron unos cuantos cambios edilicios, mejoras, ¿no? Bueno, además de pintar, algunas cositas que hicieron. Está muy linda la iglesia, así que en algún momento seguramente van a por ahí tener alguna actividad o algo, oportunidad de visitarla. Habilita a Demi directamente. Vos presionalo y ya se... Yo presiono y arranca. Perfecto, ahí está. Hoy vamos a hablar de El Llamado, como una película esto. El Llamado. No es una película de terror, no. Es El Llamado. Seguramente que los lectores de la Biblia se ven, asocian El Llamado y ven esta representación ahí y ya se imaginan de quién puede ser el llamado. Y nosotros vamos a ver el llamado de este señor. No sabemos si era así, es una cosa figurativa nomás. Pero lo vamos a ver según el Evangelio de Marcos, que ahora en unos segundos lo vamos a leer, que este Evangelio es uno de los, el primero que se escribió, entiende la mayoría de los eruditos que es el primero en escribirse. Para desilusión de aquellos que miran las series, no estaba escrita los evangelios al momento que Jesús iba hablando, ¿no? Sino que muchos años después, a causa, estamos hablando que el Evangelio de Marcos, el primero que se escribe cerca del año 70, entre 65 y 70. Estamos hablando de más de 30 años después de que Jesús es crucificado y resucita. Entonces, lo que ocurre es que en la iglesia hay una segunda generación, unas personas que no conocieron a Jesús y su ministerio. Los apóstoles ya están grandes y algunos ya martirizados, ya empieza a haber un cambio generacional. Entonces, es necesario poner por escrito lo que Jesús hizo, la vida de Jesús, los milagros y el propósito de Jesús para poder transmitirlo a otras generaciones, a otras culturas. Y entonces empiezan a aparecer los evangelios por diferentes versiones que empiezan a ver de qué es quién era Jesús. Entonces Marcos es uno de los que recopila la historia de Jesús. Interpretan muchos que tienen que ver con Juan Marcos, que leemos en el libro de los Hechos, ese que estaba en las primeras misiones con Pablo y Bernabé. Algunos dicen que puede ser otro Marcos, igual el Evangelio es anónimo porque no está firmado, no dice, así que se interpreta por otros textos que dicen que un Marcos que estuvo asociado con Pedro en los últimos días de la vida de Pedro, cuando Pedro ya estaba terminando sus días, había un Marcos acompañándolo y se interpreta que este Marcos es el que toma nota también de lo que Pedro le enseña y las vivencias que Pedro tuvo con Jesús. Pero más allá de la introducción del Evangelio en sí, me gustaría poder situarnos en el capítulo que vamos a leer. Decía recién que el Evangelio, según Marcos, es el Evangelio corto de 16 capítulos. Los primeros 8 son del ministerio de Jesús, lo cuenta así, bien rápido, y después empieza Jesús a anunciar de su muerte y lo que ocurre en la zona inicialmente en los primeros capítulos, en la zona norte, donde está Galilea, Nazaret, Capernaum, todas estas ciudades que leemos en los evangelios. En la segunda parte Jesús va a Jerusalén y ya empieza lo que llamamos la pasión, ¿no? El tiempo de que Jesús entra, esa última semana de Jesús en Jerusalén, Marcos le dedica los otros capítulos. Nosotros vamos a leer de los primeros capítulos, donde, como decía recién, Marcos no detalla, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, sino que directamente habla de Juan el Bautista, anunciando que va a venir el Mesías,
y Jesús se acerca y es bautizado y es tentado, y todo en el capítulo 1, va muy rápido, y Jesús empieza a hacer milagros, llama a sus primeros 4 discípulos, que son 4 pescadores, eso cuenta ahí Marcos, todo capítulo 1, estamos todavía, y empieza Jesús a hacer milagros y empieza cierta cuestión teológica, porque se acerca un hombre, al final del capítulo 1, se acerca un hombre leproso, se arrodilla ante él y le suplica que lo limpie. Le dice, si quieres, puedes limpiarme, le dice este hombre. ¿Por qué le dice puedes limpiarme? No le dice sanarme, le dice limpiarme. Le dice limpiarme porque los leprosos, en los tiempos bíblicos, estaban asociados muy íntimamente con el pecado. Entonces, este hombre quería ser limpio de la lepra y de su pecado, ¿no? Y Jesús no le pregunta nada. Jesús no le dice, bueno, a ver, ¿qué hiciste vos? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Quiénes fueron tus abuelos? ¿Quién pecó primero? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? No le dice nada. Jesús dice, sí quiero, sé limpio. Y al instante, el hombre fue limpio. Jesús le dice, bueno, andá y presentá la ofrenda según lo que manda la ley de Moisés, para aquellos que se recuperan de la lepra, andá y presentá estas ofrendas para hacer como lo manda la ley, y no hagas mucho espamento. El hombre sale y empieza a hablar de que un Jesús, el Mesías, lo sanó, y que, bueno, ahí empieza a revolucionarse todo, y empieza el capítulo 2 de Marcos, que ya estamos llegando a lo que vamos a leer ahora, donde en otras predicaciones hemos escuchado de que Jesús está en una casa y la gente, ya sabiendo que Jesús sanaba y que estaba enseñando, se acercan con un paralítico, y había tanta gente que no podía traer al paralítico a la presencia de Jesús. Entonces estos hombres abren el techo, bajan al paralítico, y Jesús lo que le dice al paralítico es, tus pecados te son perdonados. ¿No? Le cambia. Los muchachos traían al paralítico para que Jesús le sane, y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y había ahí algunos entendidos en la ley y dicen, un hombre no puede perdonar pecados. Esto que está haciendo está muy mal. No, un hombre no puede perdonar pecados. El único que perdona los pecados es Dios. Y Jesús, bueno, ya conociendo sus pensamientos, le dice, bueno, para que sepan que yo tengo autoridad, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decirle a un paralítico que se levante y ande? Y para nosotros, a la vista, perdonar pecados no lo vemos, ¿no? Entonces, ver un paralítico que se levanta, eso sí lo vemos. ¿Cuál es la cosa más, qué les convence a ustedes más? ¿Quieren, para que sepan que yo tengo autoridad? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que Jesús empieza a demostrar autoridad, y en el contexto de esto que vamos a leer ahora, viene después, digo después para que sepamos dónde está el texto que vamos a leer, Jesús hablando que es Señor del día de reposo. También algunas discusiones con lo que es la ley, y Jesús diciendo, yo tengo autoridad, yo soy Señor del día de reposo. El día de reposo es un mandamiento que puso Dios para, ¿se puede hacer bien ese día o es para hacer mal? Había que sanar a alguien, ¿es para hacer bien o para hacer mal? Para hacer bien, entonces voy a sanarlo. Y para que sepan que yo tengo autoridad encima del día de reposo. Algo súper sagrado, ¿no? Jesús estaba haciendo, se estaba metiendo en un montón de líos, pero obviamente era a propósito. Pero nosotros vamos a, dijimos que se llama el llamado, y vamos a leer la vocación de alguien, el llamado hacia alguien. Y dice así el texto de Marcos 2, 13 al 17, según la traducción de Dios habla hoy, dice, después fue Jesús otra vez a la orilla del lago, la gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama, estaban también sentados a la mesa junto con Jesús y sus discípulos
pues eran muchos los que lo seguían. Algunos maestros de la ley, que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así que este es el encuentro que tiene Jesús con estas personas. Ahí dice que maestros de la ley, que eran fariseos, en otras traducciones dice escribas y fariseos. Ahí dentro del pueblo judío de esta época bíblica hay dos ramas fuertes, están los fariseos y los saduceos. Los fariseos son los que se ocupan principalmente de hacer la parte de escribas, de hacer las copias de la ley y la interpretación de la ley. Los saduceos tienen más funciones en lo que es el templo, de las cosas cotidianas, de las acciones del templo. Por eso después, muchos años después, cuando es destruido el templo, la corriente que termina teniendo fuerza es la farisaica, que es esta que leemos acá recurrentemente en los encuentros de Jesús con los entendidos de la ley. Pero yendo al principio del... Pásame una para atrás, por favor. Ahí está, gracias. Yendo al principio del texto, dice que la gente se acercaba a Jesús y Él les enseñaba. Así que Jesús tenía, obviamente, su intención primaria no era sanar, no era lo primario, sino enseñar. Algo tenía que decir. Además de hacer milagros y beneficios para el pueblo, para la gente que se acercaba, Jesús tenía algo que decir, algo que enseñar. Y acá en este caso vemos que Jesús va caminando, depende de las traducciones, acá dice al pasar, el versículo 14, al pasar Jesús ve a Leví, Jesús viene por un camino y ve a Leví, el hijo de Alfeo, otras versiones le ponen otros nombres, pero dice que estaba sentado Leví como cobrador de impuestos para Roma. Esta situación de Leví la conocemos. Roma, el Imperio Romano, gobernaba la zona de Israel, lo que era la zona donde estaba Jesús, del pueblo de Israel, y el Imperio Romano tenía una forma distinta a otros imperios que venían y destruían todo. El Imperio Romano lo que hacía era tomar autoridad sobre el lugar y generar tributos para ellos. Los dejaban, por ejemplo, que sigan teniendo sus templos, sus dioses, tenían que reportar al César y pagar, pero los dejaban parcialmente que sigan con sus vidas, ¿no? Otros imperios anteriores eran más destructivos. En el caso de los romanos, excepto que hubiera revueltas y problemas, que siempre hay, pero no actuaban de esa manera. Entonces, dentro del pueblo, agarraban a personas para que sirvieran a los romanos. Obviamente el pueblo romano tenía un límite de capacidad, el imperio se expande, entonces en cada lugar llegan acá a Temperley y ¿qué hacen? Y buscan algo. ¿Cómo sería los oriundos de Temperley? ¿Cómo nos llamaríamos? No sé, es muy difícil. Bueno, temperleyanos, temperleyense. Bueno, vamos a buscar otra localidad. Entonces, buscar personas de acá, personas que tengan determinada capacidad y que estén dispuestos, por supuesto, a recolectar los impuestos. Entonces, un vecino tiene que recolectar los impuestos de algunas cuadras. Y al vecino nosotros lo conocemos. Y hay que pagarle a ese vecino lo que hay que mandar a los que nos están oprimiendo, que el pueblo de Israel siempre fue nacionalista, ¿no? Entonces, a nadie le gusta que lo vengan y lo gobiernen, que lo sometan, y encima hay que pagarle, y le tengo que pagar a un conocido que, además, ese puesto de trabajo era un poco turbio, ¿no? Se anotaba todo a mano, había una cuestión, la parte digital no funcionaba todavía, el QR, no había nada de todo eso. Entonces había algunas maniobras que podía hacer el recaudador de impuestos.
Y este hombre era recaudador de impuestos para Roma. Así que, a la vista del pueblo, básicamente era un traidor, ¿no? Estaba trabajando para el imperio y se veía beneficiado, porque no es que lo hacía porque lo obligaban y era la única cosa que podía hacer en su vida eso o morir. No, era voluntario y además tenía un beneficio. Generalmente los recaudadores de impuestos tenían un buen pasar. Así que a la vista del pueblo no eran bien vistos. Jesús lo ve a este hombre que está sentado, Jesús va por su camino, lo ve al hombre sentado en su mundo, en sus cosas, en sus prioridades, de él, de salvarse él y el pueblo, bueno, el que pueda ser recaudador de impuestos que lo sea, yo me salvo y soy recaudador de impuestos. Jesús lo ve y le dice, sígueme. Cortito, ¿no? No muchas explicaciones, le dice, sígueme. El maestro, generalmente en aquel tiempo sabemos que las personas buscaban, elegían a determinados maestros para seguir, maestros líderes espirituales, religiosos, y Jesús en este caso va seleccionando a algunas personas, y a Leví le dice, sígueme, y en este caso la respuesta de Leví, sentado al costado en su puestito, en su mundo, dice Lucas que al instante dejó todo, dejándolo todo, es decir, todo lo que estaba haciendo, todo lo que, no sé, estaba la mitad de una cobranza, dejó todo ahí, las anotaciones, es un rollito, dejó todo al costado y lo siguió. Sabiendo que era un cambio de vida, sabiendo que era un cambio de una comodidad a una incertidumbre, ¿no? Porque seguir a Jesús era seguir a un maestro. Seguramente ya habría escuchado, porque justamente a Jesús lo estaba siguiendo mucha gente, entonces ya habría cierto conocimiento, pero cuando lo llama a él, en ese momento él toma la decisión. Y hay un cambio de actitud, de funciones en la vida, de propósito en la vida. Cuando Jesús nos llama, hay un cambio, no es para que hagamos lo mismo, no necesariamente cambio de trabajo, ¿no? Voy a renunciar al trabajo porque ahora soy cristiano, voy a renunciar al trabajo. No, sino que hay un cambio de actitud, un cambio de vida, tengo que estar dispuesto a dejar lo que estoy haciendo y que Jesús me diga, ¿qué vamos a hacer? Por ahora, seguime. Vamos, te sigo. Pero el texto sigue. Dice, Leví se levantó y lo siguió, y el texto dice que sucedió que estaba Jesús comiendo en casa de Leví. Sigue la historia, ¿no? Otras traducciones o la versión según Lucas de esta historia está en Mateo, en Marcos y en Lucas, en los tres está la historia esta que estamos leyendo. Lucas dice que Leví hizo un gran banquete, preparó una buena comida. Y a esa comida estaba Jesús, o estaba Leví, el dueño de casa, estaba Jesús, estaban otros cobradores de impuestos, así que Leví invitó, habiendo tomado la decisión de un cambio de vida, invitó a sus compañeros de trabajo, sus colegas, ¿no? Lo extendió, no antes, sino después de su decisión. Él los invita a que vengan a conocer a Jesús, porque Él lo está invitando a su casa a comer. Y otra gente de mala fama. Bueno, de mala fama estamos hablando de esta forma de gente que no era bien vista. Y todos los que lo seguían a Jesús, que dice que eran muchos. Así que obviamente sí era un gran banquete porque había mucha gente ahí. Ahora, toda esta gente que viene solamente motivada porque Leví hace un banquete, porque nos invita a comer, porque hace un asado y eso es todo. Todos los que estaban siguiendo a Jesús no estaban siguiendo los banquetes donde le invitaban a Jesús, porque no son muchos los casos que ocurre esto, ¿no? De que alguien lo invite a Jesús, hacemos una comida, todo. Cuando leemos los evangelios no hay tantas situaciones de estas, sino que la gente seguía a Jesús porque estaba siguiendo sus enseñanzas. Leímos antes que Jesús, la gente se acercaba donde él estaba y él les enseñaba. Así que no hay solo una... Seguramente habría gente que los seguía por la sanidad física o cosas por el estilo, pero también entiendo que, supongamos que yo lo sigo a Jesús, soy el leproso, y Jesús me limpia, me sana. Ya me limpió. Si lo sigo,
es porque estoy siguiendo a Jesús. Ya me limpió, no me va a limpiar otra vez de lo mismo porque ya me sanó. Entonces, incluso la gente que fue sanada y bendecida por Jesús, los que lo seguían eran porque estaban siguiendo a un maestro, alguien que enseñaba algo. Y en este evangelio en particular que leímos o hablamos acerca de Marcos que empieza contando acerca del Mesías y arranca directamente con el mensaje de Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista, que tenía algo que decir, es: el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Esa parte, el reino de Dios se ha acercado, es linda. Arrepentíos y volveos a Dios. Eso es lo que dice Juan. Y Jesús lleva el mismo mensaje. Vamos a leerlo a través del Evangelio, que Jesús habla de arrepentimiento. En el caso de Leví, no tenemos toda esta conversación, pero está implícita. Leví tenía una actitud, una forma de entender qué le convenía a él para su vida, y lo deja para seguir a Jesús. Es decir, dice, lo que voy a hacer es mejor que lo que estoy haciendo ahora. Lo que voy a hacer con Jesús me va a beneficiar más, me va a ser de bendición, porque es cierto que todos buscamos nuestro bien, nuestro beneficio, ¿no? Incluso siguiendo a Jesús, porque entendemos que Él nos va a dar salvación, nos va a traer paz, nos va a bendecir. O sea que buscamos nuestro propio beneficio. Y Leví elige este beneficio en lugar de él de estar juntando plata, no sé, todas las cosas que él podría hacer, y se vuelve a Dios. Y esta presentación de que el reino de Dios se ha acercado, es justamente el tiempo de gracia. Ahora está más cerca que nunca. El cielo está más cerca que nunca. Ahora se ha acercado. En la parte de impositiva, estoy mirando allá a Darío, Ale, está el plan Mis Facilidades, ¿no? Salió una moratoria, salió un plan Mis Facilidades. Marcelo acá también estos días viene, viene fuerte, ¿no? Entonces hay un plan nuevo. Dios propone otra cosa. El reino de Dios se ha acercado, es más fácil. Es más fácil. Antes era difícil, ahora es fácil. Arrepentite y volvete a Dios. Ese es el mensaje. No es solamente yo te voy a sanar, no es solamente Dios es bueno, punto, sino arrepentite. Déjalo. ¿Qué es arrepentimiento? Ahora en un ratito vamos a verlo, ¿no? Porque digamos que dentro de este acercamiento de Dios hacia nosotros y el llamado, por ejemplo, que estamos hablando acá de Jesús a Leví, la actitud de Leví obviamente que tiene que ser de fe en Jesús y de humildad. De decir, yo lo que estoy haciendo no es suficientemente bueno. Hay algo mejor para mí. Lo que Dios me propone es mejor. Lo que este hombre, este Jesús, este Mesías me propone es mejor. Entonces voy a dejar lo que estoy haciendo. Eso es un arrepentimiento. Es un cambio de mente. El arrepentirse tiene que ver con cambiar la mente. Obviamente, nosotros tenemos pecados, pero acá Jesús en ningún caso está proponiendo hacer un historial de qué es lo que hizo Leví. No le dice a Leví, ¿a vos te parece bien? Ahí sentado cobrando impuestos, mirá, el pueblo la está pasando mal y vos te ponés del lado de los que... No le hace ese planteo. Seguime. ¿Me seguís o no me seguís? ¿No? Tenés dos opciones, ¿me seguís o no me seguís? Si me seguís, dejá ahí que seguimos, ¿eh? El camino sigue. El camino sigue. Yo voy por un camino, vos me seguís. Yo no te voy a seguir a vos, no vamos a parar acá a ver qué te parece. No. Seguime. Y ahí, con fe, con humildad, agarra y hace este cambio de mente Leví y cambia. Hablamos del caso de estos hombres maestros de la ley que dice ahí, que eran fariseos, de esta escuela farisaica que tiene muchas normas, no es normas judías que están fundamentadas en lo que es la ley de Moisés y también fundamentada en tradiciones. Entonces ahí hay cierto choque donde Jesús viene a romper o a chocar con esas tradiciones que ellos ponen por encima de las escrituras, ¿no? Y en este caso estos hombres le
le dicen a los discípulos, en otros casos dicen que en otros evangelios dice que se lo dicen directamente a Jesús, pero este evangelio de Marcos dice que le preguntan a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? No había que acercarse a esas personas, ¿no? Eran personas que estaban apartadas, no hay que juntarse con esos. Hay un principio de retribución, es decir, que el que hace mal merece el mal. Entonces, estos hombres, por ejemplo, Leví, ¿está haciendo bien o está haciendo mal a los ojos del pueblo judío? Está haciendo mal, ¿no? Entonces, ¿qué merece? ¿Perdón? No. Que Dios en su justo juicio, cuando Él determine que evalúe el Señor, ¿no? Ese es el pensamiento de la retribución. Ahora Jesús viene, nosotros hablamos de un tiempo de gracia, de un nuevo pacto. Habla las profecías ahí en Jeremías, en otros profetas, acerca del nuevo pacto que Dios va a hacer. El pacto que hizo en la ley de Moisés, que tiene que ver con esta retribución, con si haces bien y si haces mal, va a haber un nuevo pacto. Y es lo que Jesús viene a plantear, que de hecho, dicho sea de paso, ahí un poquitito más adelante, casi pegado, es cuando Jesús habla que hace esa comparación de que no se puede poner un remiendo de una tela nueva en un vestido viejo o un vino nuevo en odres viejos, con cuero viejo porque se va a quebrar. O sea, el vino nuevo va en odres nuevos, el nuevo pacto va en una cabeza nueva, básicamente, ¿no? En un entendimiento distinto. No lo podemos aplicar sobre el antiguo y tratar de hacer un parche ahí, es nuevo. Es un nuevo pacto y es lo que Jesús trata de explicarles, ¿no? Así que ahí están en juego estas tradiciones de, como leemos en otros casos, de lavarse las manos, de qué hacer en el día de reposo. Y de hecho, nosotros muchas veces hablamos de la primera iglesia, ¿no? De la bendición de la primera iglesia. Si leemos de Hechos 6, donde empiezan los discípulos y a sumarse discípulos a la iglesia, después vienen unos capítulos donde está la conversión de Saulo. Y en el capítulo 11 nomás, ya en el 10, Pedro va a visitar a Cornelio, que era un hombre gentil o un hombre que no era judío, y Dios le dice, no llames impuro a lo que yo llamo limpio, ¿no? O sea, Dios le dice, vos hacés lo que yo te digo y andá y hablale y predicale a este hombre. Y fue salvo su familia, su casa. Pedro vuelve con esa noticia, capítulo 11, y le dicen, Pedro, con la autoridad que tenía Pedro, ¿te parece? Porque no creo que esto esté bien, le dicen los hermanos, la primera iglesia. Dice, me parece que esto no está bien. Y Pedro dice, no sé, miren, Dios me habló con una visión, fui allá, me estaban esperando, fueron bendecidos, fueron llenos con el Espíritu Santo. Basta, o sea, Dios hace como quiere, ¿no? Así que evidentemente el mensaje es otro. Quiero decir, esto de las tradiciones, las costumbres, a veces es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Habiendo estado Jesús, habiendo enseñado, y cuando Jesús asciende, deja el Espíritu Santo, y pasan unos capítulos y ya estamos volviendo. Esto es para nosotros, los que somos buenos, ¿no? Y Jesús, acá terminamos leyendo que los que están sanos no necesitan de médico, sino que los enfermos sí, los enfermos sí. Y esos enfermos son los que, acá hay la versión, la traducción de la nueva traducción viviente de este texto, la NTV, dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Lo acomoda un poquito, ¿no? Para que lo entendamos mejor. Los que se creen justos, sino los que saben que... No está hablando de justos y pecadores netos, sino los que se creen justos y los que saben que son pecadores. Ahí hay un par de palabritas que en este texto, donde nos vamos a frenar ahora un poquito, dice los que están sanos. Sanos, ahí hace referencia a personas que están fuertes. No puede ser en lo físico, puede ser en lo espiritual, por eso el concepto que hace
la traducción de NTV, de aquellos que creen que están bien, ¿no? Y los enfermos no habla de debilidad, sino habla de los que tienen un mal. La enfermedad es un mal. Entonces los que tienen un mal, los que saben que no están bien, los que entienden que no están bien. Hay algunos que entienden que son fuertes y otros que entienden que no están bien. Hay dos pensamientos. Y Jesús dice, yo vine a llamar a una clase de personas. Le voy a hablar este mensaje a una clase de personas. Y ahí, para nosotros, se hace depende de las traducciones. Nosotros tenemos el concepto de sanar a los enfermos, pero vamos a encontrar en los evangelios que Jesús le dice, por ejemplo, a la mujer que toca el manto de Jesús, tu fe te ha sanado o salvado, depende de la traducción que leamos, porque es lo mismo. Sanar, salvar, liberar, proteger, está todo vinculado. Entonces, esta sanidad, cuando Jesús sana, libera de una enfermedad, libera de un mal, pero también puede estar liberando en lo espiritual, puede estar protegiendo, puede estar liberando a la persona de alguna situación. Cuando los discípulos le dicen a Jesús en la barca, sálvanos que perecemos, ¿no? Que está la tormenta, sálvanos que perecemos, ese sálvanos es libranos de esta situación, ¿no? No es sananos, y salvanos es protegernos, liberanos, ayudanos en esta situación. Y ahí Jesús, en la segunda línea de lo que Jesús dice, yo no he venido a llamar. Ese llamado de Jesús tiene que ver con una invitación, con convidar, nos está invitando Jesús. Ese llamado de Jesús es el mismo, que en este contexto lo estamos leyendo, con el caso de Leví. Es un llamado. Jesús llama, no obliga a nadie. Es una invitación. Yo te invito a que me sigas, que sigas este camino. Y están los justos, ¿no? Los que son correctos, personas sin pecado, y están los pecadores. Sabemos que el pecado o pecar significa errar al blanco. Cuando uno hace arco y flecha, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? A ver, dos chicos que vamos a poner una diana ahí y hacemos unos dardos, algo muy peligroso todo, ¿no? Pero ahí los chicos por ahí se motivan, para participar. Vamos a hacer dar en el blanco, más puntos, menos puntos, pero el que no da el blanco, ¿cuántos puntos saca? 0. Bueno, eso es el pecado. Errar al blanco no solo es errar al blanco ahí, sino que tiene que ver con perder el premio. Sacaste 0. O sea, si errás al blanco, 0. El pecar hace que nosotros todo lo que podemos acceder, todo lo que Dios tiene para bendecirnos, todo lo que Dios quiere hacer por nosotros, sacamos 0. Así que ese pecado de errar al blanco tiene que ver también, están incluidos ahí, los pecados ocultos. ¿Se acuerdan que el salmista, ahí en el Salmo 51, le pide al Señor que los libre de aquellos pecados que son ocultos, ¿no? ¿Qué significa? Aquellos pecados que no vemos, que no nos damos cuenta, que no estamos entendiendo, que los estamos cometiendo, pero no los vemos. Si David, o el escritor del Salmo, se tuviera que ubicar entre justos y pecadores y menciona que me libre de los pecados ocultos, ¿de qué lado estaría? De los pecadores, ¿no? Es decir, yo entiendo que hago lo mejor que me sale, ¿no? Soy lo más justo que puedo, pero igual, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque sé que soy pecador, todavía sigo siendo pecador. Y ¿cómo se resuelve esos pecados ocultos? En exposición a la presencia de Dios, en exposición a la palabra de Dios, en someterme a que Dios me diga que si Dios me llama y yo digo que sí, capaz que Dios me dice, bueno, mirá,
Ahí, cuando enseñe, por ahí me va a decir ahí algunas cosas que te convendría cambiar. Yo anoté acá algunas cosas, ejemplos, pueden ser un montón, ¿no? Casi infinitos, pero ¿qué podrían ser pecados ocultos? Obviamente puede haber pecados muy graves, pero también puede haber pecados tal vez no tan graves y que nosotros los dejamos en un intermedio. Por ejemplo, yo les leo algunas cosas, ¿no? Honestidad laboral. Honestidad laboral. El que lea entienda, ¿no? Honestidad laboral. Integridad sin importar la conveniencia. ¿Actúo con integridad sin importar mi conveniencia? Avalar cosas que son mentiras o promulgar cosas que son mentiras, pero que a veces son lindas de decir, a veces me convienen, a veces me hacen zafar. Justicia en nuestros tratos. ¿Trato a todos con justicia? Vicios que son más que pasatiempos o hobbies o gustitos, ¿no? No, pero es algo que a mí me gusta. Bueno, por ahí puede estar cambiando de categoría ese gustito, ese pasatiempo. Orgullo disfrazado de humildad. Amor al prójimo aplicado más allá de los que me agradan, ¿no? Hay personas que me son agradables y personas que no me son agradables. No sé, a ustedes si les pasa, pero... Y uno ve personas en la calle y hay personas que yo charlaría y con el otro por ahí no tanto, ¿no? No estaría tan cómodo charlando. Bueno, ¿tengo el mismo amor al prójimo por uno que por otro? A mí son cosas que me cuestan. Pero mi vida la vivo como si eso tal vez no ocurriera. Entonces son pecados ocultos, son cosas que hay que... Sigo estando enfermo, ¿está bien? Sigo teniendo cosas que cambiar, que mejorar, cosas que hay que trabajar. Hay una bendición detrás de todo esto, porque Jesús es nuestro sanador, Jesús es nuestro salvador, y es ahí donde si yo reconozco que todavía tengo necesidad, que todavía hay un mal dentro de mí, tengo un salvador y lo necesito. No soy de los sanos, no soy de los justos, soy de los que necesitan un salvador, soy de los que necesitan a un Mesías, a alguien que me libere de estos pecados que yo tengo, de estos problemas que tengo, de estas actitudes que tengo, que necesito que Dios trabaje en mi corazón. ¿Amén? Necesitamos atención médica urgente. Urgente. En el caso de Leví, volvemos al mismo caso, cuando Dios lo llama, Leví dice, bueno, habría que ver, no sé qué es lo que está enseñando Jesús exactamente, tendría que evaluar, voy a ver, sí, porque hay algunos doctores de la ley que dicen que no está tan acertado, yo voy a ver, voy a pensarlo, y después en todo caso me pego una corrida y si todavía está por acá, hablo con él. No, urgente. Cuando Jesús llama, es ahora. El reino de Dios se ha acercado ahora. Acercados a Dios mientras hay tiempo, ¿no? Así que hay un tiempo para esto y cuando Dios llama es el momento. Y si nosotros nos sujetamos o nos reconocemos enfermos con un mal, es ahí donde el médico, ¿a quién le hace recetas? A los enfermos, ¿no? Si yo voy al médico, yo sé de que hay gente que no quiere ir al médico, hay gente que va al médico, ¿qué te pasa? No, estoy bien. ¿Para qué viniste, no? Bueno, no quiere nada, ni que le hagan un estudio de nada, pero cuando nosotros nos reconocemos enfermos, decimos, no sé qué me pasa, pero me duele por acá, tengo este síntoma, no sé bien, por eso vengo al médico, y es ahí donde el médico me manda a hacer estudios, me manda a hacer controles, incluso autoevaluaciones, y bueno, vos fijate, te pasa esto, te pasa el otro, vos tenés que responder si te está pasando determinada cosa. Y además me da una receta, me da medicamentos, instrucciones. Bueno, eso es el acercarse
con disposición a lo que Dios quiere hacer. No diciendo yo soy fuerte, sino diciendo yo no soy fuerte, yo soy débil, yo tengo problemas. Y ahí es donde doy lugar al Espíritu Santo, a que trabaje en mi vida. Porque si no voy a seguir en el mismo estado de enfermedad, creyéndome de los justos, mientras en realidad estoy enfermo. ¿Está bien? Yo estoy enfermo, pero no quiero ir al médico, no quiero reconocerlo. Eso no me sana. Que yo diga, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, porque la voy a seguir piloteando, hasta vaya a saber cuándo, y sigo enfermo. Entonces, el reconocernos delante de Dios como necesitados, y cuando estamos realmente convencidos de nuestra enfermedad, es cuando actuamos, cuando estamos asustados. Tal vez uno tiene una dolencia menor y no va al médico. Para cuando duele más, cuando duele mucho, cuando no puede dormir, y bueno, voy a tener que ir al médico, ¿no? Y ya llega un punto donde uno por ahí está asustado de lo que le está pasando, y en vez de programar una ida al médico, ya termino yendo a la guardia. De no querer ir, paso de un estado al otro, ¿no? Entonces, cuando estoy asustado, es que estoy reconociendo que algo no está bien. Bueno, entonces, delante de Dios, ese temor, delante de Dios, también está bien. Decir, Señor, estoy asustado, tengo un mal, y yo, evidentemente, no lo controlo ese mal. Yo no lo voy a solucionar. Necesito de un Salvador, necesito de un médico que me sane, que me hable, que me enseñe y que me diga qué hacer. Hay un salmo que dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y acá viene la parte linda de bendición, ¿no? Que Dios no rechaza al corazón arrepentido, al corazón quebrantado, al que está buscando de Dios. Él es la fuente de plenitud para nosotros como seres humanos. Él es la fuente de paz. Nosotros decimos que Jesús es el príncipe de paz y hablamos de la paz que Dios nos da, y Jesús nos dice ahí en Juan 14 que Él nos da la paz no como el mundo la da, y entonces es distinta. Por ejemplo, el mundo, yo anoté acá algunas cosas en las que puedo descansar teniendo paz en el mundo. A ver si coinciden o si se les ocurre alguna otra. Yo evalúo mi paz en función de éxitos o fracasos, humanamente hablando, ¿no? Si me va bien en el estudio, si me va bien el trabajo, si puedo, no sé, tener hijos, lo que sea. Si ese éxito o fracaso determina mi paz. La salud física o emocional determina mi paz. Tener las necesidades básicas cubiertas, o sea, poder alcanzar ciertas riquezas mínimas que cuando las alcanzo, igual quiero un poquito más, ¿no? Y ya que está, podría tener un autito, y ya que está, podría tener... y la paz no la termino de alcanzar, ¿no? Poder, autoridad, vínculos familiares. Si estoy bien con mi familia, esa es mi paz. Necesito que la familia esté bien. Vínculos amorosos. Me meto, ¿no? Si estoy bien con mi pareja, esa es mi paz. El nivel cultural o de conocimiento académico puede determinar mi paz. Yo para no sentirme menos que otros, tengo cierto nivel para entonces estar en paz cuando me presento. ¿Todo esto está mal? No, ¿no? Son dones que Dios da, el poder tener éxitos, poder hacer cosas, tener salud, esas cosas están bien. Ahora, ¿eso determina mi paz? ¿Quién es la fuente de paz? ¿Milei? ¿Cristina? ¿Israel, que ahora está en guerra? El pastor siempre nos recordaba que oremos por la paz en Jerusalén, ¿no? Estamos orando por el pueblo escogido por Dios ahí en Israel. Ucrania, Rusia, Estados Unidos, China.
No prenda el noticiero porque la paz no está ahí. En Bolivia está la paz. Pero son todas cosas que a nosotros no son temporales. Diría el escritor de Eclesiastés, del libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Todo tiene su fin, todo es temporal, todo es, al final es efímero y al final la vida, ¿para qué? ¿No? Entramos en una rosca ahí, pero nosotros tenemos acceso y nos está llamando el que es la paz. Dice, seguime, te prometo salud y un montón de cosas. Puede ser que no, pero vas a tener paz y vas a tener vida eterna. Y los problemas que hoy tenés, estos que no podemos solucionar, los pecados ocultos, todos estos problemas que tenemos hoy, van a ser solucionados. Vamos a tener esa desvinculación del pecado, porque hay resurrección. No termina acá, no pasamos a ser, morimos y somos parte del cosmos, o reencarnamos en una rana. No, lo que Jesús nos promete es que vamos a resucitar y que nos va a dar un cuerpo nuevo, liberado de este pecado, a los que lo seguimos, a los que con humildad, con sencillez de corazón, con fe, tratamos de seguir a Jesús. Y Él nos promete en la eternidad paz. ¿Amén? En todo esto tenemos que tener precaución, que nos pasa a todos, o por lo menos me pasa a mí, de no hacer un mix, ¿no? Porque depende en la situación, mi paz está en la economía o mi paz está en la familia. Si River hubiera metido un gol anoche, hubiera dormido mejor, ¿no? Hay alguno que capaz que se fue mal, el día anterior que jugó Boca, por ahí alguno se fue mal a dormir. Bueno, si nosotros hacemos un mix de esa paz, tenemos un problema. Si gana Milei, algunos tienen paz y otros no. Si gana Cristina, bueno, me metí en un lío. Unos tienen paz y otros no. No puede estar tu paz ahí. No puede estar tu paz ahí. Porque el que está llamando es Jesús. Si vas a seguir a Cristina, si vas a seguir a Milei, o como se llame, a Trump, o al que vos quieras, vas a tener un problema. Porque vas a tener la retribución de esa persona, lo que te pueda dar con todos sus beneficios y dificultades, ¿no? Pero vas a tener algo temporal. Acá estamos hablando de que el que llama es Jesús, el príncipe de paz, el que da seguridad, que da tranquilidad, que estás en una tormenta y puedes llamar, Señor, líbrame. Y el Señor actúa, te bendice y te usa para bendecir a otros y cumplir el propósito que Dios tiene para vos en la vida. Entonces te da plenitud, te da entendimiento, te da ese gozo que va más allá de estar preso, como les pasaba a los discípulos. Leemos ahí en Hechos muchos casos de cárceles y estaban gozosos, cantando, orando. No estaban, Señor, ¿por qué si yo dije que...? Sino que hay gozo en el corazón porque estamos con paz y con entendimiento de que estamos en el plan de Dios. Y en ese día que estemos en la presencia de Dios ya no va a haber tristeza, ya no va a haber llanto, no va a haber más dolor. Y es nuestra esperanza, es la esperanza que tenemos en Dios. Así que yo los voy a invitar a que nos pongamos de pie y me gustaría que podamos tener un tiempo de oración, un tiempo de orar en la presencia de Dios para reconocer nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestras limitaciones, nuestra debilidad, que dice el Señor que cuando le habla ahí al apóstol Pablo, que en la debilidad Él se hace fuerte, ¿no? Ahí Pablo lo escribe en 2 Corintios 12, que el Señor Jesús, Dios se hace poderoso cuando nosotros estamos en debilidad. Cuando nosotros somos fuertes, no somos de los que llama al Señor, porque no necesitamos de médico. Entonces ahí somos fuertes. Cuando somos débiles, cuando reconocemos que hay un mal en nosotros todavía, y va a seguir habiendo, cuando reconocemos eso, el Señor es cuando nos llama y viene a nosotros. Así que nos vamos a despedir de los hermanos, aquellos que nos siguen en la transmisión. Que Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo y vamos a tener un tiempo de oración. Yo les voy